Cámara. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Frecuencia Logística, donde contamos historias que marcan la diferencia. Hoy día tenemos de invitada a nuestra docente Marcela Coronel y su invitado. Marcela, presenta a tu invitado. Les presento a Luis Castro, él trabaja en Hapag-Lloyd y vamos a dejar que él nos cuente un poco quién es. Luis Castro. Bienvenido Luis, bienvenida Marcela. Gracias. Y como dijo Marcela entonces, ¿quién es Luis Castro? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y contando un poco, personalmente hablando, músico desde niño, y por otro lado también en el ámbito profesional, en este momento estoy trabajando en Hapag-Lloyd, en lo que es la parte de itinerarios de los buques que nosotros operamos. Perfecto Luis, cuéntame un poquito en esa parte. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que desarrollas? Háblame un poquito de lo que me dijiste ahí en trastienda, ahí mientras conversábamos un poquito. Cuando todos te preguntan, ¿qué es lo que haces? ¿O cuál es tu cargo? Coméntamelo ahí, similar a lo que conversamos. El nombre del cargo es Network and Execution, y la verdad es que todo esto nació de un interrogante súper simple. ¿Cómo podría contarlo sin que suene muy pedante en un contexto, por ejemplo, de una fiesta, conversando con amigos, etcétera? Y la conclusión que yo llegué, que fue bastante simple, que es básicamente ser, por decirlo de alguna forma, lo mismo que hacen los sapos de las micros, pero con buques. Mira. Es exactamente lo mismo. Tiene otra complejidad por el mismo hecho de que ya no estamos hablando como un transporte terrestre, sino que estamos hablando de un transporte marítimo, y hay otros factores técnicos que ahí, digamos, entran en la juguera. Pero en el grueso de la idea es básicamente eso. Perfecto. Mira, buena analogía llevándolo a eso. El sapo de los buques. Mira, no lo había imaginado. Bien, buena relación. Bueno, en esta conversación de hoy, que vamos a trasladar un poquito por tu vida profesional, te vamos a preguntar un poquito acerca de tu estudio, a la vez vamos a interactuar con Marcela, a la cual también le vamos a preguntar su experiencia y un poquito también que fue su pasantía en Hapag-Lloyd ahí con ustedes. Así que te dejo el pase, Marcela. Cuéntame qué fue para ti volver como alumna. Similar, así, lo conversábamos hace un rato. Sí. Volver ese tema como alumno. Cuéntame un poco. Bueno, la verdad es que fue súper entretenido para mí. O sea, yo lo pasé muy bien, a pesar de que se trabaja mucho, porque la pega ahí en el tema de Netex es harta, pero yo lo pasé muy bien porque estuve rodeada de gente súper amorosa, muy generosa, especialmente Luis. Yo siempre te lo dije, eres un excelente profesor, Se portó bien. con mucha paciencia, sí, me enseñó todo, pero súper bien. Obviamente que yo traté de hacer lo mejor que pude, traté de ser una buena alumna, no sé cómo habría salido. Aquí le vamos a preguntar. Pero aprendí mucho, porque yo siempre estuve en la vereda del frente, digamos. Yo siempre trabajé en lo que era agenciamiento marítimo, ¿sí? Yo atendía a los buques que llegaban al puerto. Perfecto. Veía todo lo que eran los sitios de atraque, los remolcadores, las lanchas, atendía a la tripulación, y realmente estar del otro lado, es decir, del lado del armador, del dueño del buque, es completamente distinto. Son otras responsabilidades, a pesar de que hay cosas que son similares, obviamente, pero es otra visión. Entonces, para mí fue algo nuevo, digamos, aprender toda esa parte, y fue sumamente enriquecedor. Y como te digo, sobre todo, conocer a la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar, y todos se portaron súper bien conmigo. Excelente, o sea, un trabajo en equipo. ¿Qué te puedo decir? Excelente experiencia entonces sí. como pasantía, O sea, recomendable sí, para otros docentes sí, que quieran hacerla, me parece. Luis, volvamos un poquito, volvamos a entrar un poquito en tu historia. Cuéntanos qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo fue esa época, un poquito, porque siempre yo le hago estas preguntas a nuestros invitados para que también un poquito conecten con nuestros alumnos. Y dentro de eso, ¿qué asignatura, por ejemplo, te costaba más, no te gustaba mucho? Dame unas luces de eso. Yo ahí tengo una anécdota bien buena, y yo creo que nos vamos a remontar los tiempos donde yo estaba en la enseñanza media. Ya. La verdad es que ahí el mundo del comercio exterior en general nunca me llamó la atención, nunca fue un tema que a mí me interesara mucho,
pero ahí fue la primera vez que yo detecté de que a veces no se trata del conocimiento que uno está entregando, sino cómo uno lo entrega. Y eso fue clave, porque me acuerdo que en ese tiempo, estoy hablando año 2008, 2009, en el colegio polivalente donde yo estudiaba, teníamos administración de empresa a nivel medio y teníamos un montón de ramos que eran finanzas, contabilidad, y dentro de eso estaba comercio exterior. Y yo tuve una anécdota muy divertida con un profesor que tuve en ese tiempo, donde cuando él nos enseñaba comercio exterior, solamente se acotaba a que nosotros le entregáramos recortes de noticias que estaban pasando que podrían tener que ver con el comercio internacional. En espíritu rebelde que yo tuve desde muy chico, la verdad es que yo estaba pero empecinado en no mostrarle ningún recorte, en no hacer ninguna tarea, la verdad es que no me interesaba. De todos mis compañeros, que en ese entonces éramos aproximadamente unos 45, el único que tuvo rojo en comercio exterior en el colegio fui yo. Y recuerdo que este profesor me dijo la siguiente frase: tú no tienes pasta para esto. Pasaron los años, después yo salí del colegio, la verdad sin tener la película clara de qué es lo que quería hacer con mi vida. Estuve trabajando en un par de empresas que eran relacionadas al tema de la cobranza de autopistas. Yo vengo de Santiago y eran relacionadas al cobro de, digamos, de autopista central, de todo lo que es los telepórticos hoy en día. Y en un momento, por ahí por noviembre del año 2011, me llaman porque necesitaban un asistente administrativo en una empresa. Yo fui y me presenté, sin saber qué querer estudiar todavía, nada, no tenía claridad. Y lo que pasó fue que al presentarme esa entrevista, después me di cuenta que entré a trabajar a una agencia marítima. Y fue literalmente ordenando papeles. En ese entonces no estaba tan digitalizado el mundo como lo está hoy en día. Alcancé a trabajar con que yo creo que Marcela se va a acordar, con las liquidaciones a mano, con carpeta. Liquidaciones de gasto. Es las liquidaciones de gasto. Y yo literalmente llegué ahí ordenando papeles y me encontré de frente con este rubro. Y cuando descubrí todo lo que había detrás de todo esto, de cómo se mueve, como que ahí algo cambió en mí. Y fue sencillamente ahí una carrera que empezó solamente teniendo el cuarto medio. Después, cuando no sabía qué estudiar, dije, perfecto, por acá es el camino. Y me matriculé a estudiar comercio internacional en la Escuela de Comercio de Santiago. Pero siempre con el enfoque de hacerlo vespertino. ¿Para seguir trabajando? Para seguir trabajando, para seguir adquiriendo experiencia y porque definitivamente me gustó. Sí, ese fue el tema. Por lo tanto, tenías pasta. Claro, ese fue el tema, que fue un encontrón que tuve de algo que había tenido una muy mala experiencia en el colegio y después se transformó en algo muy, muy, muy positivo. Dentro de todo esto, lo que empezó a ocurrir fue que, claro, me fui desarrollando como profesional, terminé el técnico en ese tiempo, seguí trabajando en esa empresa y después me llamaron de la competencia para decirme si me podía ir a trabajar con ellos también en liquidaciones de gastos. Dije, perfecto, me voy, ningún problema, todo bien. Me fui y ahí yo tuve un mentor en todo lo que fue el tema operacional, que fue un chico que se llama José Vidal, que él fue el que me enseñó todo el tema operativo, pero visto desde el punto de vista de los remolcadores, cuando van a buscar los buques a la bahía y todo el tema. Y ahí aprendí un montón de nociones marítimas que hasta el día de hoy agradezco mucho tener. Después de eso, estuve también después trabajando en una empresa, un forwarder coreano, que se dedicaba a traer cargas de proyectos. Entonces, todo lo teórico que yo tuve, por decirlo así, tanto en el aula como también en el trabajo, pasó a ser algo práctico cuando me tuvieron que mandar a los puertos a recibir estas cargas. Y ahí se transformó, digamos, en la materialización de esa idea de por fin ya no estoy imaginando, lo estoy viendo. Estás viendo. Exacto. Ahí estás complementando todo. Exactamente. Y fue que estuvo, este forwarder coreano estuvo metido en varios proyectos importantes, como por ejemplo el canal de Chacao en el sur. Estamos hablando por aquí ya año 2015 más o menos. Donde trajeron una plataforma en un buque semisumergible para que justamente esta como especie de embarcación que no tenía propulsión propia, tenía unas varillas gigantescas, por decirlo así, que perforaban el suelo marino y desde ahí empezaban a construir el puente. Esa era la idea. Otras plantas, digamos, desalinizadoras en el norte, otras plantas recuperadoras de lo que sobra del cobre, y así un montón de cosas que eran piezas grandes que llegaban. La coordinación del transporte de esas cargas sobredimensionadas, la escolta policial y todos esos temas. Sí, escolta policial. Que es un temón. Es bueno, en ese tiempo que estuve trabajando en este forwarder coreano, que estaba involucrado como en esta
todo lo que es el tema de las cargas de proyectos, los sobremencionados, el tema de la escolta policial, ahí, que es un temón. Después de eso, como yo vivía en Santiago y todas estas oficinas estaban todas ubicadas en Las Condes, quise buscar algo literalmente cerca de la casa. Cerca de la casa y fue como, ok, me moví y fui donde yo sentí que me faltaba training. Ya, que te faltaba experiencia para exacto, lo que tú y ahí me fui a una importadora y exportadora de la industria alimenticia. En términos muy generales, ellos le traen, digamos, todo lo que es la maquinaria agrosuper para hacer, digamos, todo lo que es la producción de carne, longaniza, un montón de cosas. Y ahí también yo sentí que ahí aprendí lo que me faltaba, por lo menos lo que era relacionado a la carrera en sí, que era el tema de la tramitación y el tema de estar involucrado ya con el tema de las agencias de aduana in situ, revisar los gastos, cómo sería la operación, y todo el papeleo costos, que incluía todo exactamente, eso. todo eso, todo lo que fue el papeleo. La internación, todo. Entonces ahí aprendí tanto como a importar ya bien, con las manos en la masa, y a exportar también ciertos productos, admisiones temporales, no sé, por ejemplo, máquinas que venían desde otros países, que venían a ciertas exhibiciones, que se hacían acá de productos y que había que tenerla acá un tiempo, después se devolvían. Y después de eso, ya estamos hablando por el año 2019 más o menos, que fue cuando Hapag-Lloyd me contactó y me dijo que querían tener una entrevista conmigo. Nos juntamos todo el tema y desde ahí estoy trabajando más o menos desde febrero del 2019 que estoy ahí en Hapag-Lloyd. Al final, sumando, ya prácticamente yo con mis 33 años ya llevo 14 años de experiencia en el rubro. Digamos, y no me movió para nada, no me interesa irme tampoco, y la verdad es que hasta el día de hoy sigo con esa misma chispa que encontré cuando, digamos, estaba chico con 19 años, cuando me encontré con este rubro, y hasta el día de hoy es una cuestión que a mí me apasiona un montón, y ves que puedo, trato de enseñarlo, ves que puedo, trato de compartir este conocimiento que es maravilloso y que es un universo, o sea, uno nunca termina de aprender acá, y es algo que yo siempre he dicho, nunca uno termina de aprender en esto. No, interesante, aparte que todo el tema marítimo cada día es un tema que va cambiando con todo lo que pasa a nivel internacional, ya sea, tiene un montón de aristas que tenemos que estar, no sé, si queremos transportar algo a otro continente, si tenemos un problema en el canal de Panamá o que tenía un problema, si trae una carga del otro lado que tenga un problema en el canal de Suez, donde estamos tenemos alguna variante que nos hace ver que es un mundo totalmente cambiante. Hoy día está así. Sí, y la verdad es que yo creo que el comercio exterior, especialmente el tema marítimo, cuando uno lo conoce, uno se enamora del rubro y no lo puedes dejar más. Mira. A mí me pasó. Tú sabes que yo soy profesora de inglés y yo cuando entré a trabajar a SAM, que fue la agencia de naves donde yo trabajé casi 25 años, yo iba por un ratito. O sea, mi idea era como ir a hacer un reemplazo y ya después dedicarme como a lo mío. Y la verdad es que no lo pude dejar hasta que terminé de trabajar ahí. O sea, y hoy día sigo ligada a través de las clases que hago acá, claro. Pero es un tema, es un rubro muy entretenido. Como dice Luis, uno nunca termina de aprender. Sí, pues van saliendo cosas nuevas, tecnologías nuevas, todos los días te va saliendo algo distinto. No es un trabajo aburridor, que tú hagas lo mismo todos los días una sorpresa. Bueno, yo la otra vez le contaba a los alumnos también un poco lo que me pasó a mí. Uno entra a estudiar algo, pero en el camino tú también te vas haciendo tu vida, y no necesariamente a veces es lo mismo que estudiaste, pero también eso te apasiona y te logra un objetivo. Cuando tú hablabas, devolviéndonos, de la escolta policial, yo me remontaba cuando me tocó estar trabajando acá en Armat, en Quilpué, la fábrica de monedas que se hizo el euro aquí en Chile. Justamente nos tocó ir a dejar el embarque al puerto San Antonio, alrededor de 4 camiones con contenedores, con escolta policial, porque ya, imagínate los millones que se ya iban sin acuñar, sí, pero millones, y era todo un temazo ahí, el tema de la escolta, todo, y los camiones en eso. Marcela, retomando un poquito contigo, cuéntame desde dentro de Hapag, desde dentro de tu pasantía, ¿qué te costó con el tiempo, algo que te hubiera costado, y
¿qué es lo que encontraste más ventajoso, más provechoso de tu estadía ahí? Cuéntame, aparte, ¿cuánto tiempo estuviste también ahí? Porque creo que no fue tan poco el tiempo, Fueron sino... 6 meses. Ya. 6 meses, que de verdad que se me pasaron volando. O sea, se me fue el tiempo súper rápido. Porque como te dije yo, para mí fue súper entretenido, o sea, estaba aprendiendo algo nuevo. Lo que más me costó, creo yo, fue el sistema que usan en Itinerario, que es una aplicación, digamos, un sistema que tiene un software que utilizan ellos. Que la verdad las cosas no es tan complicado de utilizar, pero es que hay que ir como contando, porque uno tiene que ir descontando horas, contando horas, calculando, o sea, es como... y aparte que si tú, digamos, no lo haces bien, no es solamente que tú te equivocaste, sino que provocas toda una avalancha, digamos, de hacia otros lados. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Yo creo que eso fue como lo que más me costó, digamos, en el tema de cuando estuve en Japón. Sí. ¿Y qué es lo que encontraste como lo más provechoso, lo más ventajoso? Lo que tú consideras que te dejó esta experiencia ahí de Japón. Bueno, aprendí mucho también, aparte del tema de comercio exterior, ahí hay mucha logística. Bueno, los rubros se mezclan. Claro, Se porque mezclan uno bastante. dice, bueno, hay itinerario, pues, el itinerario del buque, cuando llega, cuando sale, pero detrás hay todo un mundo. O sea, hay todo un mundo y hay todo un tema de demora por el clima, porque los terminales están congestionados, porque, no sé, se cayó un contenedor, porque se incendió una grúa en un puerto. Entonces, todo eso te va provocando demoras, obviamente, y tú, como Netex, aquí Luis tiene que mantener el buque en itinerario. Y eso es lo difícil, porque el itinerario te dice que el buque llega mañana a las 8 de la mañana y tiene que llegar a esa hora. Y si no llega, está fuera de ventana, puede perder el sitio. O sea, es todo una cosa que hay detrás que uno no conoce. Entonces uno dice, ay, el itinerario lo buques. Claro. Pero no es tan fácil. Es similar como uno lo enseña, yo que vemos la parte logística en el transporte terrestre, que cuando vemos las ventanas horarias, que los horarios que donde tiene que llegar donde el cliente, todo eso. Tienes que llegar Pero a una hora aquí, a cargar, qué sé yo. con un tema totalmente distinto, que es buque, que vía marítima, todo eso. Luis, cuéntame, entremos un poquito a Hapagloy ya, de hecho ahí, vamos, yo te seguía yo por las redes, por LinkedIn, saqué tu perfil, así que estuve ahí haciendo un poquito la tarea. Dice, responsable de la integridad de la red mediante la optimización de los horarios de los buques. Esa es una de las partes. ¿Cómo hacemos esa optimización de los horarios? ¿Cómo hacemos que eso que sea de la integridad de la red? ¿Qué significa hacer todo ese tema? Perfecto. Aquí volvemos a un tema que yo creo que es transversal tanto para el comercio exterior como para la logística, que es una palabra, la proforma. Lo que debería ser, lo que debería ocurrir. Perfecto. La proforma en este caso es lo que nosotros tenemos, que es básicamente el itinerario que nosotros tenemos del buque definido, y es lo que debería ocurrir de aquí a 6 meses más. Por ejemplo, yo tengo una ventana reservada en un puerto, llámese por ejemplo, no sé, Puerto Barrio en Guatemala, y ahí me atienden todos los viernes con el servicio que yo tengo en las naves, todos los viernes a las 6 de la mañana. Y yo tengo que llegar todos los viernes a las 6 de la mañana, y me voy todos los viernes a las 23 horas. Si me voy después o pasa algo o lo que sea, puedo perder la ventana en el siguiente puerto, y eso está definido prácticamente casi a pinza en base a uno, la capacidad que tienen los buques, la velocidad que tienen los buques también, porque todos son distintos, y lo más importante de todo es cuánto puedo embarcar con ese buque y hasta dónde puedo embarcar con ese buque. Ya. Y ahí es donde justamente viene toda esta parte creativa, por decirlo así, de que si algo no me está resultando acorde a lo que yo proyecté, ¿cómo puedo arreglarlo para volver a lo que yo proyecté? Y ahí es donde entran a jugar un montón de condimentos que, volviendo al ejemplo de el tema de las micros, que yo siento que es un muy buen ejemplo para esto, es que, por ejemplo, si un chofer va, digamos, por Avenida Libertad, ¿Okay? Y se pasa un paradero, cuando se pasa ese paradero hay dos cosas: pudo habérselo pasado porque estaba atrasado o porque viene lleno. Pero aquí hay dos consecuencias que tiene eso: que la gente que estaba en ese paradero no se sube, y la gente que va a ese paradero no se baja. Ahora cambiemos las personas por los contenedores. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo recuperar?
si después, en algún momento, por la razón que sea, tengo que, no sé, en el puerto que viene, ¿puedo descargar esa mercadería que dejé botada en el puerto anterior? ¿Puedo bajar eso ahí? La carga que estaba ahí, ¿me la pueden esperar una semana más? Y así es un montón de cosas que se tienen que, digamos, meter en la juguera para poder llegar al resultado y que ese resultado sea poder volver a mi Broforce. Y eso con lo que implica que haces, cómo te lo traes de vuelta. Pues me imagino que ese es todo un temazo también, cómo te tienes que traer esa carga de vuelta. Por eso me refería al tema de la creatividad, De la creatividad. exacto, porque ahí es con los recursos que yo tengo, es como voy gestionando lo que tengo que hacer de aquí para allá. Luis, la última vez que nos vimos, o cuando estuve ahí haciendo de tu pupila, yo supe que tú querías estudiar, tenías planificado estudiar. ¿Qué pasó con eso? Me gustaría Afortunadamente sigue en pie. Sigue en pie, lo tengo ya muy visibilizado para el otro año porque una cosa también es tener las ganas y la otra también y bueno, la plata. tiempo. Exactamente, esas son las tres cosas que al final definen lo que uno quiere hacer y no tan solo con el tema de los estudios, sino que también en la vida, o sea, es un tema fundamental ahí y ya por lo menos ya cuento con 2 factores y medio. Llámese el tiempo, las ganas y, digamos, está faltando un poquito así como la Teletón para poder, digamos, llegar y decir, ok, me matriculo, voy. Pero esa es mi idea el próximo año y si todo sale bien, poder optar, digamos, a un magíster en logística y transporte, no, perdón, administración y gestión portuaria, que se llama. ¿Y la idea del magíster, de qué nace? La idea del magíster nace de una razón súper sencilla. A mí en algún momento quizás me gustaría dedicarme a la docencia. ¿Ya? Pensando en el ámbito universitario. Exactamente. Y no me gustaría recibir peros de vuelta. Así como, ok, esta vez, pero no. Perfecto. La idea es ir, digamos, con un buen peso, tanto académico como también de experiencia, a, digamos, a poder, digamos, pelear un cubo, por decirlo así. Pelear un cubo ahí en la docencia. Exacto. Era interesante. Bien. Volviendo un poquito al tema de tu trabajo ahí en Japac, coméntame, cuando tú coordinas, por ejemplo, modificaciones de horario con los buques, todo esto, el tema de haciendo un poquito el match con la logística, porque yo creo que tiene que ver un poquito con ese tema, la logística, aunque nos están pelando acá que hoy día esto está saliendo un poco medio así tembloroso porque no hemos hablado de logística, pero no, súper interesante el tema de aquí de comercio. Pero yo quiero saber, ¿cuáles son por ejemplo, las grandes problemáticas de repente de un día a día y cómo es, por ejemplo, tener que estar vigilando un buque que no está en nuestro país? Por ejemplo, que está o en otro continente, con desfase de horario. Exacto. ¿Cómo? Eso es lo que me gustaría que tú se lo explicaras acá y también para que nuestros alumnos visualicen un poquito ese concepto y qué herramientas también uno tiene que tener, por ejemplo, cuando se dedica a este tipo de... Perfecto. Bueno, primero respondiendo a las preguntas de uno a uno, dicho por un colega mío, creo que independiente de que sea como comercio exterior o logística, creo que el trabajo de lo que es el itinerario y la gestión del tiempo es el primer eslabón en la cadena logística a gran escala que se hace en este caso, que es básicamente llevar un producto de un punto X a un punto Y. Y para eso hay que gestionar recursos y hay que ver cómo lo logramos hacer. Yo creo que una de las cosas más complejas a nivel de trabajo son los factores que uno no puede controlar. Y eso me imagino que le ocurre tanto como a logística como a comercio exterior, que pueden ser tanto los factores operativos que tienden a la falla, por ejemplo, como contaba Marcela hace un rato atrás, de que de repente estaba operando un buque, de la nada se enciende una grúa, o a lo mejor el mismo factor climático que me permite, ya sea nosotros, por ejemplo, en lo que es la costa, en la Huexa, que nosotros le decimos que es donde está Chile, Argentina, nosotros sufrimos harto con la marejada. Sí. Pero por el otro lado, que es la costa atlántica, nosotros sufrimos mucho con el tema de lo que es la neblina en sí, las bajas de marea, la plea y también el tema de los vientos. Es un temazo el tema de los vientos, sobre todo en lo que es el Caribe, a veces tener que hacerle, dicho de forma coloquial, hacerle el quita a los huracanes, y tratar como de llevarlo de una forma como por otro lado, y eso al fin y al cabo lo que lleva es tiempo. Y que es lo más complejo es tratar de
ganarle al tiempo. Ganar, Creo. mira, Sí, ganarle al tiempo. ganarle al tiempo, porque todo es tiempo. Un desvío es tiempo, Ah, un recurso que falla es tiempo, algo que no se embarca o lo que sea y al es final de tiempo. ese tiempo se transforma en costo. Exactamente. El tiempo Y oro. ahí es donde está justamente esta creatividad que te digo yo que tiene esto de que hay que tratar de lograr el máximo resultado, pero también con el mínimo de impacto posible considerando las variables que uno no puede controlar. Ya, mira. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa si una de esas variables, a lo mejor, lo que tú hablas de los vientos, y no la pudiste controlar de la mejor forma y te topaste, no sé, si te ha tocado tu experiencia con algún huracán, ¿cómo ha sido esa experiencia y qué herramientas, digamos, no herramientas, sino qué medidas toman con respecto a eso? ¿Cómo se desarrolla al final eso? ¿Con quién tienes contacto tú cuando hacen eso? No sé. Nosotros en este caso, bueno, estamos muy, digamos, cohesionados, por lo menos dentro de Hapag-Lloyd, con el equipo comercial, que son básicamente los que llevan, por decirlo de alguna forma, el control de stock arriba del buque. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros también tenemos que estar muy alineados con ellos. Sabemos que, por ejemplo, hay factores que no se pueden, digamos, ni predecir ni tampoco amainar, en este caso, que es como bien sabe Marcela, que se conoce en este rubro, que es el Act of God, que ya hay, lamentablemente, cuando hay factores climáticos, mucho ya no se puede hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es cómo, si a lo mejor por la razón que sea algún puerto está cerrado por un factor climático o porque viene derechamente un huracán enfrente hacia el puerto, obviamente evacuar la zona, ver cómo recuperamos ese itinerario, ya sea o omitiendo este puerto o a lo mejor yendo primero al siguiente que tengo en la rotación y después cuando el huracán haya pasado acá, volver al que yo tenía que ir originalmente o derechamente ya buscar, digamos, otras opciones o alguna otra alternativa de descarga que a lo mejor puedan estar cerca. Ya, perfecto. Oye, yo siendo un desconocedor un poquito de los temas de marítimo, y tú cuando ustedes se enfrentan a eso, digamos, a esa información, porque ustedes no están in situ, pero cuando se enfrentan a esa información, no sé, que viene un huracán, y yo me lo imagino, ya, viene el puerto, está tu buque, que no es nada un buque chiquitito. Exacto. Hablemos un concepto, un buque con todo lo que viene, la cantidad de contenedores que traiga, ya, todo ese concepto. Y ahí, ¿cómo se enfrentan? ¿Tú has podido interactuar con eso? ¿Cómo decirlo? ¿Bypasean el huracán? ¿Lo enfrentan? ¿Cómo es eso? Generalmente eso es por lo menos lo que es la navegación en sí, bueno, ahí los capitanes lo que hacen justamente es bypasear, digamos, el frente de mal clima, generalmente en lo que es el Caribe está asociado como todo lo que es el tema de los huracanes y todo, pero con respecto al puerto, si el huracán viene, esto ya se está más o menos avisando con una semana de anticipación. Y esa semana de anticipación es clave para dejar coordinado todo lo que eventualmente podría pasar cuando ese huracán llegue. Ya sea o que el puerto evitar que se congestione y nos vamos, o derechamente, digamos, evacuar la carga antes de que llegue el huracán y de ahí nos vamos. Pero pueden ser muchas las opciones que, digamos, podemos barajar frente a un hecho puntual que, volviendo a este tema, es el caso del huracán. Ya. Yo tuve, la única experiencia que tuve fue en el rubro del asfalto, acá en el puerto de Ventana. Okay. Ahí atracaban y tuve la oportunidad de visitar un buque de estos graneleros, ¿ya? Bodega abajo, del tema asfalto. Y tuve la oportunidad, nos hicieron una visita en la cabina, donde está el puente de mando, exactamente, esa es la palabra, el puente. Y ahí, bueno, lo que tú decías, la capacidad, la tecnología que tenía el buque, y justamente nos decían ellos mismos que ellos podían ver hacia digamos, predecir un poquito cómo se iba a comportar todo este tránsito marítimo con todo lo tecnológico que ellos tenían, me acuerdo. Yo me acuerdo del recorrido, la proa hacia adelante, ¿cierto? Sí, la proa. Sí. Y fácilmente, yo lo debo haber calculado así como un par de cuadras, que era larguísimo cuando estaba, desde que nosotros lo visitamos, vimos las bodegas, todo eso, espectacular. Y ahí la diferencia, por ejemplo, cuando uno trabaja con contenedores, que es el caso de usted, que aquí era sacar el asfalto por bomba. Exacto.
Claro. por bomba desde el puerto y se tiraba como 4 kilómetros hacia arriba, Exacto. porque estábamos un poquito en el cerro y en la zona del Bato, teníamos los estanques de almacenamiento. Y hay que Nosotros mantenerlo líquido porque hay que mantenerlo caliente. Exacto, y hay Sí. que mantenerlo. Exacto. Por el tema del asfalto, lo bueno que esas bombas a 120 grados que estaba de temperatura eran unas bombas espectaculares y mandaban el asfalto sin ningún problema. Sí, bajo los 100 grados ya olvídate de mover Exacto. el Sí. concepto, yo creo, del Sí. asfalto. Oye Luis, volvamos al tránsito de Marcela. ¿Qué tal fue como alumna? Siendo Bueno, muy- cuéntame un poco. ¿Qué tal? Aquí vamos a develar, como esto se lo vamos a mostrar a los alumnos. Queremos ahí sacar ese lado B. No, la verdad es que fue espectacular poder compartir con Marcela ese conocimiento y la verdad es que yo nunca lo vi digamos, como una relación así como horizontal, sino que siempre fue, digamos, perdón, una forma vertical, sino que fue una forma muy horizontal y prácticamente en el tiempo que Marcela estuvo acá con nosotros, prácticamente fue como si hubiese llegado una colega nueva. Y también de esa forma, considerando ya todo el trajín que tenía Marcela tanto con la docencia, donde había trabajado anteriormente, entonces ya no era una desconocida en el rubro. Y una de las cosas que yo siempre más destaco en esto es que yo nunca tuve que explicarle por qué, por ejemplo, no tuve que explicarle a Marcela por qué los buques flotan. Okay. Eso ya es un avance, Un avance. y entender qué es lo que ocurre detrás. Entonces, como Marcela ya tenía todo este bagaje operativo, / el tema del agenciamiento, / el tema de más encima dar clases, eh, prácticamente saltamos directamente a lo que fue el trabajo. No hubo como esta introducción previa de que mira, esto es una rotación, esto es lo que nosotros hacemos con el buque, estas son las capacidades que tienen los buques. Marcela ya venía con todo ese conocimiento, entonces fuimos inmediatamente a meter las manos a la masa al tiro y empezar a trabajar con los software, a evaluar nuevas ideas y a controlar también cosas tan importantes como, ok, esto es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, pero este itinerario se tiene que mantener en el futuro. ¿Cómo podemos optimizarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y lo más importante, ¿cómo podemos abaratar costos con eso? Sí, porque eso es lo importante a la larga. Siempre Sí. cerramos con esos conceptos, el tema del costo también. Sí, yo les digo a mis alumnos siempre, por lo menos no sé, en el comercio exterior, sobre todo en el tema marítimo, bueno, en todo tipo de transporte en realidad, el tiempo es oro y todo, absolutamente todo tiene un costo y no es barato. No. Todo lo que pase, digamos, todos los errores que se puedan producir, las demoras, todo es carísimo. Y aparte de tener un costo financiero, tiene un costo también de reputación. Exactamente. Sí, porque muchas veces uno dice, me costó lucas. No, el costo financiero es lo que tú hablas, pero también está tu reputación, estás tú como empresa, puedes perder clientes. Exactamente, por una mala coordinación, por aparte una mala... tienes un montón de empresas compitiendo, que hacen, todos hacen lo mismo, Claro. y entonces, ¿qué te marca la diferencia? Que tú des una buena atención, que des un buen servicio, que tú cumplas con lo que prometes, porque en el fondo tú como itinerario estás prometiendo algo a futuro, y yo como cliente espero que tú cumplas esa promesa que me estás haciendo. Entonces, la idea es que Luis, como digamos el vigilante del itinerario, pueda realmente cumplir con eso y llegar a tiempo y que los clientes reciban sus cargas dentro de las fechas que estaban estipuladas. Claro, y eso lo más importante es ser creíble al final, porque cuando tú haces eso, al final tú estás siendo creíble, tienes credibilidad. Claro. Y eso es lo que te hace que, lo que dice Marcela, la atención al cliente, que el cliente vuelva con ustedes, porque tú estás dando al final un buen servicio. Exacto. Y ahí para cerrar la idea, es un poco también, llevándolo como a algo más logístico, es un poco también lo que ocurre con Mercado Libre. O sea, yo pido algo en Mercado Libre y me dice que va a llegar hasta el día, y en la pandemia se encargaron de que eso se hiciera así, y hubo una inyección de recursos tremenda justamente para hacer que esa promesa se hiciera una realidad y que lo mejor aún fuera Justo creíble. que tocaste el tema de la pandemia. Antes de pandemia, después de pandemia, ¿qué cambió en tu trabajo? ¿Qué fue lo que más cambió? Porque uno siempre está estudiando ahora lo que uno empieza a estudiar, lo que pasaba antes de pandemia y lo que pasa ahora post pandemia, que es súper bueno analizarlo desde el punto de vista de la docencia también, para ver los errores o ver cómo superamos todo este tema. ¿Qué cambió en tu trabajo? ¿Qué cosas cambiaron en el trabajo? Creo que una de las cosas que también cambió dentro de la sociedad en general, de que la presencialidad no se transformó en un factor de que se hagan las cosas.
Creo que la pandemia para todos fue una prueba de fuego para decir, ok, podemos hacer una transición de lo que es estar 5 días a la semana yendo a un lugar en específico, que tengo que moverme, lo que sea, para decir, ok, ahora se trabaja desde casa y teniendo todos los factores distractores que uno puede tener en su casa, se sacó el trabajo adelante igual. Y eso fue un desafío muy importante. Pero lo bueno de eso también es que también fue un desafío que se tomó muy a conciencia de parte de todos los involucrados. Y eso ayudó un montón a que uno, el negocio se mantuviera en pie, a pesar de que una transnacional uno dice, no, es difícil que se vayan a quiebra. Sí, pero tu reputación también está en juego. Y sobre todo con algo tan complejo como que básicamente estamos todos encerrados. ¿Cómo se mueve esto si nosotros dependemos de lo que está pasando afuera? Y eso lo que ayudó fue que al tomar ese desafío de conciencia cambió, por decirlo de alguna forma, la sociedad y permitió como esta digitalización que se metería prácticamente en todos lados, y eso no dejó exento ni a la compañía ni a las compañías que son de este rubro. Bien. Marcela, ya estamos, bueno, vamos llegando a nuestro tránsito final. Te quiero hacer la siguiente pregunta. De tu estadía, ¿qué es lo que te traes de haber estado en Hapag-Lloyd? ¿Qué es lo que te traes de esta experiencia como pasantía de estos 6 meses y que tú lo puedas aplicar un poquito en la docencia? Cuéntame, ¿qué es lo que...? Bueno, todo el conocimiento que adquirí del tema que está, como te decía, como del backstage, de mantener un buque en itinerario, que suena súper fácil, pero al final es súper complicado, y yo he tratado de traspasarle eso a mis alumnos, de hacerles entender también que es necesario, como te decía yo, trabajar en equipo, porque ahí el trabajo que hace Luis, si él no se comunica con el resto de los departamentos, no puede hacer su pega. Es decir, la podría hacer, pero él haría su pega por un lado y, o sea, en el fondo, quedaría la crema. Entonces, es necesario que tú te pongas de acuerdo, que compartas información, eso es súper importante, tener la información clara, creíble y a tiempo. Entonces, yo a mis alumnos trato de comentarles, de contarles mi experiencia, ¿cierto? Y de transmitirles eso, que uno tiene que aprender a compartir la información, ¿ya? Que uno tiene que aprender también a convivir y a llevarse bien con todas las personas, ¿ya? Obviamente que habrá personas que te caen mejor que otras, pero uno tiene que tomar las cosas en forma profesional. Y aunque tú me caigas mal, si yo tengo que hacer algo o te tengo que entregar información para que tú puedas hacer tu trabajo, lo tengo que hacer bien y a tiempo. Ahora, que no te invito a tomar té a mi casa, es otro tema. Pero uno tiene que ser profesional. Profesional. Eso siempre les trato de inculcar. Y que uno tiene que aprender a llevarse bien y a trabajar en equipo. Mira, bien, buen match, Marcela. Luis, ya estamos, como les dije, estamos concluyendo, estamos cerrando, y esto también le estamos dando un sello a nuestro podcast. En una frase o en algún concepto, ¿qué le entregarías a nuestros alumnos que nos van a ver desde tu visión, desde la naviera, desde el comercio exterior, para esos futuros profesionales? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que es una cosa la clave, es nunca perder las ganas, nunca dejar de apasionarse y nunca dejar de sentir ese amateurismo por todo el conocimiento que está disponible, porque imagínate, a mis 33 años, es una cosa que yo siempre converso con mi pareja, que a mí me parece increíble y hasta el día de hoy me sorprende que todo tiene su ciencia, todo tiene su tecnicismo, todo tiene una forma de hacerse, todo tiene una forma de poder mejorar. Y creo que eso es la clave para nunca bajonearse con las cosas que pasan, que obviamente no es como que todo sea una línea recta siempre. Pero eso a uno le hace recobrar el ánimo y decir, ok, si estoy en esto es porque justamente quiero hacerlo, porque quiero tomarlo como un compromiso personal de poder mejorar algo que a lo mejor ya está establecido. Y creo que ese nivel de amateurismo en las cosas que uno hace, a lo mejor sin saber todo, creo que es la clave para poder, digamos, sopesar todo lo que viene después, ya sea de los estudios, y para sopesar también todo lo que viene después, lo que es la vida profesional. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, con esto estamos llegando al final de nuestro capítulo. Marcela, también te doy las gracias. Gracias por traer a Luis,
por haber dado este espacio de conversación, que va a ser el inicio con comercio exterior. Habíamos hecho puros capítulos en este momento de logística, así que también la idea es ver desde el del ámbito del comercio exterior cómo nos unimos, Sí. porque trabajamos muy en conjunto y Se complementan. nos complementamos. A veces nos miramos por separado, pero Sí, al final somos es un todo complemento uno solo. que lo hacemos ahí en conjunto. Uno depende del No, otro. no solo por eso, Luis también lo puede corroborar. El inglés es súper necesario. Como yo siempre le digo a mis alumnos, el inglés les puede abrir muchas puertas, pero también les puede cerrar muchas puertas. Por lo tanto, ojalá que lo tomen. Gracias a los dos, a nuestros invitados de lujo. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales.